Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Carmen. Gracias por el espacio. Al contrario, desde la perspectiva de los trabajadores de la maquila en Tamaulipas y en Matamoros específicamente, ¿cuál es la situación? Desde la perspectiva de los obreros, este es un movimiento que surge porque desde hace 22 años que cambiaron de líder sindical, en la jornada laboral les aumentó de 40 a 48 horas, violando sus contratos colectivos de trabajo anteriores con los contratos que tenían celebrados con Agapito González. Ahora es Juan Villafuerte, el secretario general del Comité Ejecutivo del sindicato. Además de ello, los trabajadores se duelen de que su salario ha decrecido en un 100%. En un principio yo no entendía cómo trabajadores sindicalizados podían haber decrecido su salario y batallé un poco para entender y documentarme de este asunto. Resulta que los maquiladores y el sindicato generaron un bono único para los trabajadores, porque en el contrato colectivo de trabajo el aumento de todo el tabulador salarial estaba indexado al aumento anual del salario mínimo. Entonces, los empresarios decidieron que mejor le darían un bono único la primera quincena de enero a todos los trabajadores, pues total, durante los últimos 15 años solo aumentó el salario entre el 4 y el 6%. Hacían ellos la cuenta en pesos y centavos que resultaba de la diferencia del porcentaje, la multiplicaban por 365 días, le daban el bono único a los trabajadores en principio de año, pero no les aumentaban el salario para ahorrarse el pago de impuestos, disminuir las cuotas patronales, la subcuenta de vivienda del Infonavit, etcétera, etcétera. Y ese fue el motivo del decrecimiento del salario de los trabajadores durante 22 años en la industria maquiladora en Matamoros. Entonces, los empresarios generaron una prestación extracontractual que se considera desde hace 15 años el bono único que se paga en enero. Al principio de año, al encontrarse indexado al aumento del salario mínimo esta prestación, hicieron la cuenta y como la diferencia entre el salario mínimo del 2018 y el 2019 es 88.36 pesos diarios por 365 días del año, el bono que lo máximo que había alcanzado por el aumento del salario anual era de 3,050 pesos, se disparó a 32,251.42 pesos, Carmen. Entonces, obvio, los maquiladores agarran a este líder sindical charro y le dicen: algo tienes que hacer, nosotros no vamos a pagar ese bono único por esa cantidad. Hace Juan Villafuerte una rueda de prensa, con medios locales, y al hacer la rueda de prensa dice que a consecuencia del decreto del aumento salarial, por culpa de Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores de Matamoros no van a recibir este año el bono único. Y se arma la pelotera. ¿Cómo que no vamos a recibir un bono único que tenemos 15 años recibiendo? ¿Por qué no nos quieren dar el bono único? Me contactan a mí en Ciudad Juárez, que tengo un portal desde hace 4 años donde doy asesoría jurídica gratuita a los trabajadores sobre sus derechos elementales y cómo ejercitarlos, porque la violación constante de los derechos de los trabajadores en la maquila es en los 33 municipios donde esta se encuentra establecida, no exclusivamente en Matamoros. Por ejemplo, por el decreto del doble del salario mínimo, todos maquillaron los números y lo que hicieron fue quitar los bonos de despensa, de puntualidad, de asistencia, de despensa, indexarlos al salario para que los trabajadores alcanzaban 176.2 pesos diarios, que no los ganaban, y les violaron a todos el derecho, su derecho laboral, porque les quitaron prestaciones. Pero la sanción que impone, Carmen, a esta acción o a este abuso o a este robo de las empresas
la Ley Federal del Trabajo es la rescisión del contrato de trabajo. Y para rescindir el contrato de trabajo, los trabajadores deben separarse de su empleo. Y los trabajadores no quieren perder su empleo para rescindir el contrato, aunque les paguen el 100% del salario. Y aquí los amarraron y tenemos el robo del siglo de los maquiladores a los obreros a consecuencia del decreto del doble del salario. Y en Matamoros se organizan, me dicen que por favor venga, que por culpa de mis videos ellos hicieron todo esto, y me siento de alguna forma atrapada y vengo a asesorar a la clase trabajadora. He dicho en muchos medios que yo soy la abogada del sindicato. De ninguna forma sería una mancha en mi expediente que se ha mantenido intacto independientemente de tanta infamia, porque además soy activista social en defensa de los derechos de los trabajadores. Yo soy asesora de los trabajadores, no del sindicato, sino por el contrario, ahorita la CTM se está adjudicando un movimiento que ha resultado histórico en México. No hay precedente histórico de lo que pasó en Matamoros. Los trabajadores, una vez que vengo, me doy cuenta no solo que el bono único sería de 32,000 pesos y cuál es la fórmula para sacarlo, sino que además hay una cláusula en los contratos, Carmen, que dice que todo el tabulador salarial de los trabajadores afiliados a este sindicato aumentará anualmente en el mismo porcentaje que aumente el salario mínimo. Esto es que todos los trabajadores de Matamoros afiliados al sindicato de jornaleros y obreros de la industria maquiladora de Matamoros, que no son pocos, yo creo que llega a las 100 empresas, debe ganar el doble del salario. Cuando llegamos y obligamos en una reunión en la plaza a emplazar a Juan Villafuerte a huelga, él se apresura y emplazó a huelga por un 20% de aumento salarial y no por el 100% que decía el contrato colectivo, para seguir beneficiando a las empresas. Pero aún así a las empresas les pareció voraz, han señalado a los trabajadores como delincuentes, que les están poniendo una pistola en la sien, que las empresas se van a ir. Aquí ninguna empresa se ha ido, Carmen. Todas las empresas siguen aquí. Ese contrato colectivo lo tendrían que cumplir. Sin embargo, el delegado sindical les está ahorrando el 80% del aumento salarial y las empresas aún así no han querido ceder al pago. Intervino el gobierno estatal y el federal, se declararon inexistentes todas las huelgas. Ha habido una serie de irregularidades que son monstruosas. Hay una empresa que se llama Porta Signal, que aquí tienen 2 contratos colectivos. Te voy a decir cómo logró Juan Villafuerte erradicar prácticamente ya la semana inglesa que se tenía en Matamoros, que le conocen que son las 40 horas laborables por semana. Hizo 2 contratos colectivos de trabajo, adicional al vigente que había celebrado a Pito González, un líder que quisieron mucho los trabajadores porque dicen haber luchado por ellos, hombro a hombro. Este hombre celebra otro contrato colectivo con la misma empresa y los denominan Anexo 48. En la empresa Porta Systems, resulta que este hombre emplaza huelga y estalla la huelga únicamente por el contrato colectivo de 40 horas, que después de 22 años, Carmen, solo hay una trabajadora en la empresa que se rige por ese contrato colectivo, porque ilegalmente para favorecer a las empresas, esta persona hizo el contrato colectivo que te digo de 48. Sin embargo, sin ningún control, emplaza huelga dentro de las 45 empresas emplazadas a huelga y estallando huelga, únicamente a la empresa de 40 horas, una sola trabajadora de 350, pero le ordenan a los delegados sindicales que estallen la huelga a todos. A estas alturas, en el día 7 de estallada la huelga, Juan Villafuerte manda a las delegadas y les dice que fue un error, que se regresen todas a trabajar, porque a la única que se le pagará el bono de los 32,251 pesos es a la única trabajadora que se rige con el contrato colectivo de 40 horas, ¿sí?
que lo mantienen vigente aunque sea con una trabajadora, porque ese es un chantaje para la empresa y tú lo sabes. La empresa muchas veces les ha pedido que liquidan a esa trabajadora de 40 horas y se termine ese contrato colectivo, pero no, el día que esa trabajadora llegue a la edad de retiro van a meter otro trabajador al de 40 horas y van a estar chantajeando a la empresa cuando al sindicato de la CTM le convenga. Pero ahorita hay 349 trabajadoras fuera de la fuente de trabajo que ni siquiera emplazaron y estallaron huelga. Han sido muchos los detalles, 25 empresas o más han aceptado ya pagar, han rehabilitado sus labores, han ido dejando para debilitar el movimiento a las empresas que menor número de trabajadores tiene, Carmen, y entonces van a dejarlos desprotegidos. Con las empresas que han triunfado, como siempre, la CTM quiere adjudicarse este movimiento que es eminentemente obrero, que no tiene nada que ver la CTM en él, que la CTM ha quedado expuesta como la gran traidora. Del fondo para huelgas que dice el estatuto que debía aplicar Juan Villafuerte, a esta empresa de 350 trabajadores fuera que ni siquiera tiene emplazamiento a huelga y que la hicieron estallar por la falta de control, le ha mandado 200 pesos en 7 días para el agua. Ni más ni menos. Susana Prieto Terrazas, pues te agradezco que estés aquí para explicar esta otra parte de la historia y desde luego seguiremos en contacto si me lo permites. Gracias, Susana Prieto, abogada laborista y asesora del Movimiento Obrero de Matamoros, el MOM. Gracias por estar aquí, seguimos al habla, buenos días. Muchísimas gracias, Carmen. Buen día. Buen día, pues ahí está toda esta explicación que se da desde esta otra perspectiva de lo que está ocurriendo con esta huelga de estas empresas de la industria maquiladora y manufacturera en el estado.